Asia Lejano Oriente. Este programa fue creado en el 2008 con la intención de que pudiéramos conocer culturas y sociedades muy distantes a nosotros. Hablamos de Asia, hablamos de África, hablamos de Medio Oriente y hoy vamos a abordar un país que fue un gran imperio y estamos hablando del imperio persa, que hoy conocemos como Irán. ¿Cómo es Irán hoy? ¿Cómo es su economía? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo piensa la sociedad? Yo creo que muchas veces no nos llega la información de la actualidad de estos países. O nos quedamos en su pasado o tenemos una imagen medio transgiversada por los grandes medios de comunicación. Nuestro invitado de hoy es una persona que conoce, que estuvo, que ha visitado este país y que, bueno, nos va a poder ampliar un poco o mostrar un poco más de la realidad actual de Irán. Pero antes de llevarlos con él, los llevo con Morena, que nos ha preparado un pequeño informe para ponernos en contexto el programa de hoy. Así que Morena, te escuchamos y después los llevamos a ver a Marcelo Cantelmi. Hoy voy a hablar sobre Irán, que es el heredero del antiguo imperio persa, un país con una cultura milenaria, siendo una de las civilizaciones más antiguas que aún está presente. El mayor esplendor del imperio vino de la mano de Darío I, que vivió entre el 522 y el 486 a.C. El rey Darío fue fundamental para la organización del enorme imperio, a través de una red de caminos como el Camino Real de Susa a Sadres, y le dio brillo a ciudades como la mítica Persépolis. La religión oficial del imperio fue el mazdeísmo, también conocido como zoratrismo, por el nombre de su fundador, Zoroastro. Reconocían como su divinidad a Ahura Mazda, el creador del mundo. Hoy en día aún perdura su legado, en el festejo del Año Nuevo que se conmemora en Asia Central, conocido como el Nowruz. El mazdeísmo también dejó su huella en las religiones abrahámicas. Según piensan algunos historiadores con sus creencias en la angeología, una valorización de los actos humanos que serán recompensados o sancionados después de la muerte, la inmortalidad, la resurrección, el paraíso en la tierra o en el cielo y el infierno. Volviendo a la historia antigua, el imperio se enfrentó a los griegos en las guerras médicas y comenzó una lenta caída que permitió la llegada de sucesivas dinastías y pueblos invasores, que culminaron con la llegada de los partos y los sasánidas, quienes se mantuvieron en el poder hasta el siglo VII, que fueron invadidos por los árabes, quienes vinieron con una nueva religión, el Islam, que adoptarán los persas en el futuro como su religión. Persia fue en los últimos siglos un territorio de disputas,
Ya entrados en el siglo XX, queda en manos de Reza Pahlavi, más precisamente en el año 1925. En 1941, el Shah Reza Pahlavi abdica en favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Como sucedió en buena parte del mundo, la Segunda Guerra Mundial dio paso a un movimiento nacionalista que intentó nacionalizar los recursos petroleros de la mano del primer ministro Mohammad Mossadegh, quien fue expulsado del poder por un golpe de Estado organizado por los británicos y estadounidenses. El Shah comenzó con el apoyo de sus aliados anglosajones, un proceso de modernización que se concretó con una feroz represión a la oposición. El malestar creció hasta que en 1979 el ayatolá Khomeini llegó al poder de la mano de una insurrección popular, que daría origen a la República Islámica de Irán, como actualmente se llama el país persa. Eso es todo por hoy, los veo la semana que viene con un nuevo informe. Bueno, Irán es una potencia inevitable en el presente internacional, que ha tenido sus grandes dificultades y también sus avances. Posiblemente una de las grandes dificultades fue que después de la Revolución del 79 la población creció de una manera geométrica. El país, es cierto, se llenó de juventud, pero no hubo al mismo tiempo un plan para poder abastecer a esta población que se multiplicaba de un modo tan enorme. Y quizás el otro gran escollo en el desarrollo de Irán fueron los dos gobiernos de Mahmoud Ahmadinejad, que brillaron realmente por su ineficiencia. Después que llegó el actual gobierno de Hassan Rouhani, trató de encontrar una salida a esta situación de encierro por varias vías. La inflación, fíjense, bajó de un 35, un 10% aproximadamente. Incluso este año, con todos los problemas que hay, el Fondo Monetario Internacional pronostica que Irán va a crecer 4,5%, una tasa realmente envidiable para los niveles que está mostrando el mundo en este momento. Pero de todas maneras los desafíos están abiertos porque en gran medida la gestión de Rouhani tuvo el brillante nivel de advertir qué país tenía que abrirse al mundo. Fue Rouhani el que lleva adelante los acuerdos de Viena de desnuclearización, que le servían muchísimo a este país para correr idealmente las sanciones y poder retomar el camino de crecimiento. Se creó una enorme expectativa a partir del 2015 en las cumbres de Viena, a punto tal que toda esa juventud recibía a los negociadores como si fuera un seleccionado de fútbol en el aeropuerto, celebrando que podía Irán volver a abrirse y recibir inversiones. La claridad del pueblo iraní sobre la necesidad de que ingrese en fondos era realmente conmovedora. Lamentablemente la parte occidental no cumplió su parte acabadamente, salvo en Europa, donde hubo realmente una lluvia de inversiones sobre Irán de empresas
de alto nivel como la Total para poder resolver los problemas que fueron quedando de la industria petrolera de Irán, que debido a las sanciones y debido a problemas internos también de ineficiencia fueron bastante maltratadas. Este cambio también se evidenció en la expectativa que el propio gobierno iraní fue poniendo en estos pasos, pero que al no cumplirse empezó a haber estas tensiones. En el año 2016 empieza un poco la frustración en la población, en el 17 ya hubo algunas movilizaciones de protesta, y hoy día sigue abierta la alternativa, más allá de lo último muy grave que ha sucedido, que es la decisión de Estados Unidos de romper unilateralmente el acuerdo de Viena, el acuerdo nuclear, es decir, volver a colocar sanciones, más allá de que no ha sucedido nada que lo justifique. La propia Naciones Unidas dice que Irán sigue cumpliendo rigurosamente este acuerdo. El enorme riesgo del acoso que está sufriendo Irán en este momento es que los sectores más duros dentro de la política de Irán, aquellos que no le hicieron demasiado bien en el gobierno anterior, vuelvan al poder y el nacionalismo a ultranza trabe otra vez el desarrollo. No es tanto culpa de los iraníes, como decimos, hay una enorme culpa del resto del mundo que no termina de resolver esta ecuación. Irán es necesario, Irán es una potencia que puede equilibrar la región. La preocupación de todas maneras de los otros países con la potencia persa es que ha crecido enormemente a caballo de la guerra en Siria. Hoy día es uno de los países con mayor presencia tanto en Siria, que ha sido históricamente el patio trasero de Irán, también en Irak, también en Líbano, y tiene posibilidad de crear su propia pequeña ruta de la seda para llegar desde Teherán hasta el Mediterráneo, una ruta que le interesa muchísimo a China, que es un socio permanente de Irán, y también a Rusia. La cuestión es que si vuelven a haber sanciones, la situación de Irán se va a ir desmejorando progresivamente y las tensiones internas van a seguir creciendo. Es difícil desarrollarse en un país donde el mundo genera un escudo y traba, y sobre todo cuando Irán es colocado como una especie de símbolo de todo lo que no debería suceder. Hay enemigos externos muy fuertes. Un diplomático iraní me dijo recientemente que lamentablemente nuestros vecinos no son ni Austria ni Alemania, de modo que Irán necesita tener una estructura de defensa. La demanda que se está planteando desde Europa para intentar rescatar el muy malogrado acuerdo de Viena, que es central, insisto, para el desarrollo de Irán, es que el gobierno Rouhani conceda una adenda, genere algún tipo de agregado a este acuerdo tan importante para la historia moderna, como por ejemplo reducir el desarrollo de su industria misilística, a favor de que las inversiones sean garantizadas y puedan volver. Conozco, ahora estoy yendo a Bruselas, justamente que en la capital de la Unión Europea hay un movimiento realmente muy fuerte para poder salvar el acuerdo, que ha generado este litigio con Washington, entre Bruselas y Washington, ha generado la quiebra de la doctrina atlántica más grande desde la Segunda Guerra Mundial, de modo que Irán lo que ha logrado es que, aún con el Brexit, Europa esté mucho más unida que antes, detrás de la necesidad de defender una estructura de negocios que realmente es central. Lamentablemente muchas empresas empiezan a partir de Irán por la decisión de Estados Unidos de sancionar no solamente a este país, sino a quienes negocian en la economía iraní, tanto en aviación como en petróleo o en otro tipo de inversiones. Irán es un gran comprador de commodities agropecuarios, es un gran cliente de Argentina, vía directa o triangulando, es posiblemente el principal comprador hoy de soja de Argentina. Todo esto se puede llegar a oscurecer si no hay un poco de claridad, sobre todo en Europa, que es el socio inmediato, es el socio más interesado para que esto vaya culminando. Irán tiene una cultura muy compleja. La revolución iraní acentuó muchos de estos rasgos.
en algún sentido para bien y en otro sentido para mal. Se usó mucho la religión como control social para contener precisamente a toda esa juventud que tenía enormes demandas. No es un país sencillo de gobernar, es un país que tiene una población que sabe reclamar y lo hace con persistencia, lo ha hecho en movilizaciones callejeras bastante importantes, bastante admirables para el resto del mundo. Hay una noción respecto al lugar de la mujer que en Irán sigue teniendo la mujer una enorme actividad, tiene acceso a la academia, la religión no traba necesariamente esto, más allá de que hubo durante, sobre todo el pasado gobierno y en el primer gobierno, en donde la situación económica más o menos venía con algún tipo de envión, un muy más fuerte control moral. El propio Ahmadinejad empezó a aflojar los controles morales cuando se dio cuenta de que no podía seguir subsidiando la energía, que al igual que en Argentina, que la gente está extremadamente acostumbrada a que la nafta o los combustibles fueran subsidiados por el gobierno, a punto tal que en pleno invierno las ventanas de muchos hogares estaban abiertos. En Irán no había demasiada claridad respecto a los costos de la energía, y cuando Ahmadinejad reconoció este enorme problema, empezó a ajustar hacia el final de su segundo mandato, empezó a aflojar, como está haciendo Arabia Saudita, del otro lado del mundo, con las restricciones morales, para poder aliviar un poco la tensión que había en el pueblo y que sobrevenía a partir del ajuste necesario, porque a Irán le empezó a pasar que se le acabó el dinero. En el gobierno de Rouhani eso se amplió bastante. Rouhani es un político hijo en el poder de la juventud y de las mujeres, justamente. Por eso gana en primera vuelta sorprendentemente y se ratifica en una segunda vuelta con este tipo de apoyo de gente que tiene una ilusión de volver a ser la Persépolis de 5.000 años y no un paísito pequeño, ultranacionalista, cerrado, con discursos agresivos innecesarios. Creo que lo mejor que le ha pasado a Irán por ahora es este gobierno. Y lo peor que le pasa es que cada vez que hay un régimen muy duro, un modelo muy duro en Occidente, en Estados Unidos sobre todo, Irán retrocede. Irán retrocede cuando George Bush plantea el eje del mal y camino a atacar Irak, coloca a Irán en ese eje del mal, lo cual hace caer uno de los mejores gobiernos que tuvo, que fueron los patrocinadores políticos del actual presidente, y llega este nacionalismo que no es bueno. Y ahora vuelve nuevamente con las políticas de Donald Trump, que está becerrilmente colocada de ese lado. Eso está haciendo que aumente la presión cultural dentro de Irán y que se confunda bastante la idea del lugar de la mujer y el lugar de la juventud. Hay que tener en cuenta que cuando uno viaja por estos países, advierte que la mirada occidental sobre cómo es la cultura difiere enormemente. No solo en algunos aspectos muy interesantes, uno encuentra a chiitas y sunitas de la mano luchando contra tiranos en el norte de África. Yo cubrí toda la primavera árabe y eso era bastante emocionante, pero la diferencia de chiitas y sunitas, dicho desde este lado, ha sido bastante pasto de académicos para contar una realidad bastante extrema. En realidad del otro lado hay bastante más tolerancia, pero de concreto Irán tiene dos enemigos centrales, que son Arabia Saudita e Israel en la región, que además están muy decididos a que no tenga tanto peso como potencia de equilibrio. El gobierno de Barack Obama, el gobierno anterior a Donald Trump, dio aire a este acuerdo con Rouhani, el acuerdo de Viena, porque entendía que Oriente Medio solamente iba a poder resolver sus problemas si cada una de las potencias se balanceaba entre ellas. Los turcos, los iraníes, los israelíes, los sauditas podían ser un balance entre ellos para que el mundo se dedicara a lo que realmente es importante, que es el Asia-Pacífico. Ese era el proyecto del gobierno anterior de Estados Unidos, que ha quedado ahora frustrado. Es muy probable
que si la situación de Irán se empieza a complicar, si Irán vuelve a su programa nuclear, que sería inevitable si del lado de Europa no se logra hacer un puente que salve esa situación, la cuestión cultural se vuelve mucho más aguda, porque realmente en todos estos países la tensión sobre la población refleja las tensiones económicas y la política suele ser un hijo de las contradicciones económicas. Vamos camino a una situación difícil. Ese 4,5% que el Fondo Monetario Internacional tenía previsto para que creciera Irán este año está en bastante riesgo si es que las inversiones que se habían contratado empiezan a irse. Y además hay otro problema, el propio presidente reconoció a comienzos de año que la desocupación juvenil es muy alta y que había que hacer algo, pero el otro drama que genera una desocupación juvenil de esta índole en un país que tiene un 70% de la población en orden de los 30 años, es que los mejores cerebros tienden a irse. Hay mucho iraní que se está yendo a Irán, que se está radicando en el resto del mundo, aprovechando los conocimientos que pudo desarrollar en su país. Irán no es un país árabe, como sabemos. Irán es el primer experimento, el primer modelo de una revolución islámica que arrancó en el año 79, que tiene dentro del Islam el corazón, el alma colocada en esta minoría dentro del Islam que es el chiismo. Un 20% de la población islámica es chiita, que es una variante, una manera de encontrar a la religión. Su trazo cultural lo marca el modelo social que se fue creando desde antes incluso de la revolución, pero que se consolida con la revolución islámica. ¿Cuáles son las diferencias? Es mucho más cerrada la sociedad saudita, que es el corazón del sunismo, la otra variante, la variante mayoritaria del Islam, que el iraní. La mujer, por ejemplo, si tomamos como modelo, como caso, la mujer en Arabia Saudita está mucho más perseguida. Hay que entender algo. En Occidente se cree que esto es machismo. La herramienta religiosa utilizada contra la población va contra la mujer, porque va contra la familia, luego contra el barrio, luego contra el pueblo. Digo, se carga sobre la mujer porque es mucho más políticamente útil que hacerlo sobre el hombre. Por eso es tan fuerte la contención que se hace con la religión. Arabia Saudita es marcadísima, como sabemos, recién ahora empieza a abrirse, y se abre no por un cambio cultural, sino por una necesidad económica. Arabia Saudita está cambiando también su estructura porque no va a confiar más en adelante solo en el petróleo y va a cortar los subsidios. Los demás países árabes, fuera de Arabia Saudita, son totalmente diferentes unos de otros. Túnez es muchísimo más abierto, Egipto es muchísimo más abierto que, por ejemplo, Libia. Hay partes de Siria donde la mentalidad es mucho más dinámica. Pero cuando uno recorre el interior de estos países, se encuentra con una estructura extremadamente conservadora y una búsqueda en lo conservador del modelo cotidiano, de la idea de cómo tienen que ser las cosas. En casi todo el mundo árabe, el interior de los países árabes, es absolutamente sorprendente. Uno va a Líbano y la capital del Líbano parece una capital europea. Uno sube apenas unos kilómetros en auto hasta Trípoli, en el norte del Líbano, y se encuentra con absolutamente otro país, en donde se insiste con la mujer cubierta y demás, que también es toda una polémica que se está también dando en el mundo árabe y no árabe, respecto al significado histórico que tiene cubrir la cabeza de la mujer, y que muchas mujeres, como se ve en Palestina, se ve en Líbano, se ve en Túnez,
empiezan a convertirlo en un gesto de rebeldía. Es interesante que este año, que se cumple el 50 aniversario de 68, donde tanto Occidente como en aquella época el mundo socialista, que dependía de la Unión Soviética, empezaron a luchar cada uno para cambiar sus propios modelos, esté dándose también en el mundo árabe y en el mundo no árabe, pero también musulmán, una discusión respecto a los significados de estos símbolos, incluidos los de tener muchos hijos hasta lograr tener el hijo varón, están muy en discusión. Las mujeres ya no son lo que eran antes, son mucho más rebeldes por suerte y están poniendo límites muy importantes. No hay que confundirse, una mujer en París con la cabeza cubierta está rebelándose a su manera, discutible, pero a su manera contra la institucionalidad francesa. Una mujer que no quiere ponerse el pañuelo en la cabeza, como está sucediendo reiteradamente en Irán, es una mujer que entiende que el mundo se ha modernizado y no tiene que tener vergüenza de su cuerpo, que es de alguna manera lo que refleja el taparla. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Tuvimos el gusto de que Marcelo Cantelmi, un periodista especializado en relaciones internacionales, pudiera darnos su visión sobre este país que es bastante polémico en la Argentina, pero que vale la pena conocerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Culturas, y también recomendárselo a sus amigos para que podamos tener una mayor difusión de lo que hacemos. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.